Y va a haber más de un iluso que diga, sí, ya, pero que le hagan a la banca. Le meten alguna contribución a la banca. Y la normativa no tiene efecto retroactivo. Aquí en el Ecuador, solamente en materia penal existe efecto retroactivo cuando beneficia al reo. Cuando beneficia al reo. Todas las demás materias no tienen efecto retroactivo. Entonces, de pronto nos hacen un show, después viene alguna de las cámaras de la producción, mete una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y dicen, he revisado el texto y es inconstitucional. O sea, nos van a pegar un golazo con esto de Padre y Señor nuestro, porque el problema es que hay mucha ingenuidad en la Asamblea Nacional. Aquí están jugando a enredarlo al tema para que al final entre el tema del IVA por el Ministerio de la Ley. Por eso decía la pregunta a los imputados ni siquiera ni siquiera han sido llevados a un juicio. A ellos ya les quitan. Ya el Estado se ferea los bienes y después, cuando declaran la inocencia, ¿quién le va a devolver los bienes a la persona? Entonces es una tomadura del pelo y un abuso que no tiene límites lo que están a punto de hacer. Como se necesita quitarle los bienes a gente que hace este tipo a estos criminales, primero se necesita que exista el criminal. Para que exista el criminal, se necesita que el criminal esté sentenciado y que esa sentencia esté en firme, con fuerza de cosa juzgada, que sea una sentencia ejecutoriada. Mientras tanto, todavía sigue siendo inocente. Norma no ecuatoriana, norma mundial. En la China, en la Cochinchina, en Ghana, en Mozambique, en Francia, en Alemania, en Argentina, en cualquier parte. Y la Constitución dice lo mismo, que está incluso sobre la normativa internacional. Que planteó que ya es necesario que llegamos a la extinción de dominio, porque hay que quitarles los bienes a los... Perfecto. Pero para eso ya está normado todo esto en el Código Orgánico Integral Penal. Primero tiene que entender el presidente Noboa y esto les pasa a mucha gente, que llegan al poder y no se dan cuenta ¿qué es el Estado? El Estado como organización es una organización política y jurídica. O sea, esa es la organización que nos cobija el Estado. Pero es una organización jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que se basa en normas, que mientras están vigentes, esas son las normas. Entonces, ¿de qué goza el ser humano? De acuerdo, no a las normas ecuatorianas únicamente, sino internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que solamente termina con una sentencia, pero no con cuál sentencia, sino con una sentencia ejecutoriada en firme. En firme. Entonces, no que termina así nomás. Entonces, como se necesita quitarle los bienes a gente que hace este tipo a estos criminales, primero se necesita que exista el criminal. Para que exista el criminal, se necesita que el criminal esté sentenciado y que esa sentencia esté en firme, con fuerza de cosa juzgada, que sea una sentencia ejecutoriada. Mientras tanto, todavía sigue siendo inocente. Norma no ecuatoriana, norma mundial. En la China, en la Cochinchina, en Ghana, en Mozambique, en Francia, en Alemania, en Argentina, en cualquier parte. Y la Constitución dice lo mismo, que está incluso sobre la normativa internacional. ¿Qué es lo que nos dice el Código Penal? Código Orgánico Integral Penal. Que cuando existe una sentencia ejecutoriada, que esto calza con la Constitución y la normativa internacional, entonces se puede entrar a lo que se llama el comiso penal. El comiso penal, que es la extinción de dominio. Al comiso penal. Mientras tanto, lo que produce es la incautación. Otro tipo de figuras que tiene el Código Orgánico Integral Penal, fundamentalmente la incautación. Pero incautación que no es que la titularidad de los bienes ya entra al Estado. El Estado se hace cargo de los bienes. Pero dice incluso el Código Orgánico Integral Penal que de existir una sentencia favorable al procesado, habrá que devolverle los bienes. Devolverle. ¿Qué es lo que quieren? A la primera, a lo que medio se mueva, por eso decía la pregunta, a los imputados. Los imputados ni siquiera han sido llevados a un juicio. A ellos ya les quitan. Ya el Estado se ferea los bienes y después, cuando declaran la inocencia, ¿quién le va a devolver los bienes a la persona?
Entonces es una tomadura del pelo y un abuso que no tiene límites lo que están a punto de hacer. Luego dijo que en el caso del Ecuador, hablando de la mayoría que hay en la Asamblea Nacional, porque le dijo el periodista Lenin Artieda, pero entre la Revolución Ciudadana y la gente del Partido Social Cristiano que no están de acuerdo con el tema del Viva, dijo, no hay mayoría, ya tienen la mayoría. Y Noboa le dijo, no tienen la mayoría, porque 51, que es la Revolución Ciudadana, más 18, que son del Partido Social Cristiano, son 69, y eso no es la mayoría, pues la mayoría son 70. Entonces eso quiere decir que el gobierno sabe perfectamente que están trabajando para conseguir que esos 51 y más 18 no sumen ningún otro legislador, y es el gran trabajo que están haciendo. Por eso llevan de embajadores al exterior a gente de los otros partidos, para de esa manera ver cómo van entregando parte de las cuotas, a ver cómo van consolidando una mayoría. Entonces, pero además hizo una insinuación, dijo, que insinuaba, decía la gente, ¿por qué no hablan con las figuras más destacadas de la Revolución Ciudadana? Como quien siendo, pártalos en dos. Pero bueno, es otro tema. Dijo que en el tema del IVA, la canasta básica no paga el IVA. No es cierto. El 58% de la canasta básica paga el IVA. Entonces, no nos van a mentir así, pues. No nos pueden decir al Ecuador. Qué pena yo tener que decirles que no es así, pero no es así, pues. El 50% de la canasta básica sí paga el IVA. Dijo, aquí viene un tema que ya de una vez lo adelantamos. Dijo, pues cuando le preguntó el periodista, pero hay otras ideas, también otros impuestos que quieren crear a cambio del IVA. Y entonces, ¿y cómo va usted a resolver esto? Dijo, en el veto parcial, que el presidente puede ejercerlo cuando salga la ley desde la Asamblea del proyecto de ley, ahí se podrá incluir estas iniciativas, pero no se pueden incluir, porque la Constitución no lo permite. Entonces ahí viene el tema, ¿quién le estará asesorando al presidente? La Constitución no lo permite, porque el artículo 138 de la Constitución dice que si la objeción fuere parcial, el presidente presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Entonces, y también, por el otro lado, por la Asamblea, dice, igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Ni el presidente en el veto parcial puede incluir materias que no tengan que ver con el proyecto inicial. Y también la Asamblea Nacional no tiene la iniciativa legislativa en materia económica. Aquí, de una vez lo denuncio, aquí están jugando a enredarlo al tema para que al final entre el tema del IVA por el Ministerio de la Ley. E incluso, posiblemente convenciendo a alguien, vean, vamos a hacer esto y también les vamos a hacer a la banca esto. Y va a haber más de un iluso que diga, sí, ya, pero que le hagan a la banca. Le meten alguna contribución a la banca. Y la normativa no tiene efecto retroactivo. Aquí en el Ecuador, solamente en materia penal existe efecto retroactivo cuando beneficia al reo. Cuando beneficia al reo. Todas las demás materias no tienen efecto retroactivo. Entonces, de pronto nos hacen un show, después viene alguna de las cámaras de la producción, mete una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y dicen, he revisado el texto y es inconstitucional. O sea, nos van a pegar un golazo con esto de Padre y Señor nuestro, porque el problema es que hay mucha ingenuidad en la Asamblea Nacional. Eso hay que verlo. Otro tema. Dice, vea usted, estamos bien, dice, hemos pagado la deuda interna a tiempo. Hemos pagado la deuda interna a tiempo. Y hemos pagado la deuda externa a tiempo. Y entonces viene, ¿han pagado la deuda interna? Porque aquí a los únicos que hay que pagarles son los obtenedores de papeles de la deuda. Pero la deuda interna, esa no se paga nunca, pues. Esa no se paga nunca. Entonces, pero no solo que no se paga nunca, sino que ahora mismo, en el cortísimo plazo, tienen que pagar
273 millones de bonos de la deuda externa. Por eso hay que dejar bien en claro que esto del IVA y otras cosas no es todo para lo que llaman el estado de guerra o la guerra en la que están, sino que eso iría una partecita para ese tema y el resto sería para resolver una cantidad de problemas y entre ellos, ¿de dónde van a sacar plata para pagar esto de la deuda externa? Cuéntenme. 273 millones de dólares tienen que pagar. Entonces, esto también hay que tomar acciones. Luego dijo, y es hora, dice, tenemos que trabajar para que no hayan, que va a hablar con la gente de las otras instituciones, porque que ya no deben haber acciones de protección y habeas corpus. A ver, ¿y quién es el presidente de Novoa para decir que ya no existen acciones de protección y habeas corpus? Entonces alguien puede decir, sí, pero para esto aprendiendo la consulta. Sí, pero viene un temita. Como son acciones de protección que están dentro de lo que son las garantías constitucionales básicas, esto está en el título segundo de la Constitución. Todas las garantías constitucionales, ahí está la habeas data, la acción de protección, el habeas corpus, el acceso a la información y etc. ¿Qué dicen los artículos 441 y 442 de la Constitución? Que no se puede hacer ni enmienda ni reforma constitucional que hagan restricciones a los derechos y garantías constitucionales. Entonces, ahí están metidos en un lío que hasta que entiendan, les va a costar mucho tiempo hasta que entiendan. Era como cuando teníamos esa bronca hace años, que decían que quieren que con una consulta eliminar al Consejo de Participación. Así, pero al tiro. No lo pueden hacer. A mí tampoco me gusta el Consejo de Participación. Pues no lo pueden hacer. Hay cosas que la Constitución tiene blindados, tiene candados. Y eso solamente se pueden romper esos candados con una asamblea constituyente, a la que yo no le tengo miedo, pero que le den pavor mucha gente, porque se pueden dictar otro tipo de normas de convivencia en el Ecuador para que no haya tanta zapada y tanta burla al ordenamiento constitucional. Novoa incluía una docena de delitos que serían propuestas a la extinción de dominio. La fiscal Diana Salazar, ella pidió que se amplíe el catálogo de delitos porque en muchos de los casos los delincuentes migran hacia otras modalidades delictivas que no están mencionadas en la ley, pero que igual regeneran recursos ilícitos, doctor. A ver, es que no tienen idea de cómo se maneja la normativa constitucional, la normativa del derecho internacional y la normativa jurídica legal dentro de un país. Ya lo dije, y lo vuelvo a repetir, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Constitución de la República, artículo 76, Constitución de la República. Esto no se realiza con una ley de extinción de dominio. El artículo 76 de la Constitución dice, entre las garantías básicas del debido proceso, consta la número 2 que dice, se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Que no le gusta a la señora Diana Salazar, problema de ella. Es problema de ella. El comiso es una pena restrictiva de los derechos de propiedad que consta en el artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal. Y entonces todo esto está tratado allí, de tal manera que incluso el mismo Código Orgánico Integral Penal nos dice inocencia, toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal mientras no se ejecutaría una sentencia que determine lo contrario. Hablé ya sobre el comiso y sobre la incautación, las modalidades de medidas cautelares sobre bienes que no sea el comiso, que viene a ser la extinción de dominio. Se pueden tomar el secuestro, la incautación, la retención, la prohibición de enajenar, la inhabilitación o destrucción, la suspensión provisional de contratación, la inmovilización, congelamiento y la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover. Entonces, y cuando se habla de la incautación, que es la figura más utilizada, dice que en caso de que la persona se le ratifique su inocencia, se les devolverá los bienes que están bajo administración temporal. O sea, el Estado tiene la administración temporal mientras no exista sentencia ejecutoria en firme. Pero si se da ya la sentencia,
absolutoria, tienen que devolver los dientes a la persona, o que creen que a la primer guiño de ojos que hagan ellos, ya es culpable la persona. O sea, aprendan derecho. El derecho no es fruto del abuso, el derecho no es fruto de que esto me gusta a mí y esto quiero hacerlo porque me da la gana. O sea, la humanidad ha caminado tantos años en la evolución del derecho penal, no en el Ecuador. Nosotros nada más que absorbemos todo lo que viene del derecho penal internacional para llegar a lo que vivimos hoy. Y esto es resultado de la evolución del derecho. ¿Qué quieren? Volver a la época inquisitorial, donde la gente la quemaban sin fórmula de juicio y le quitaban los bienes. ¿A eso quieren volver? Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.